To all, to all, to Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Es un gusto estar en esta segunda edición del Festival Juan García Esquivel. Siempre será un motivo de celebración, un espacio dedicado al arte, a la cultura. Mi nombre es Andrés Castuera Micher, yo soy dramaturgo, actor, docente de la UNAM en la carrera de Literatura Dramática y Teatro, y también soy conductor en radio y televisión. Justamente tengo una sección de teatro mexicano en Canal 11, el canal del Politécnico. Y bueno, me han invitado a charlar justo sobre el teatro universitario, sobre el teatro estudiantil. Y para mí es un tema que realmente tiene mucho de dónde sacar. Finalmente es algo a lo que yo me he dedicado, tanto en mi vida como docente, también en mi vida profesional. Eh, Empezaría yo, si ustedes me lo permiten, hablando un poco de dónde está hoy ubicado el teatro estudiantil, el teatro universitario. Voy a remontarme un poquito a dónde se fracturó esta conexión del teatro universitario con el público. Hay una responsabilidad muy grande, sobre todo de las escuelas de teatro, de haber perdido al público ante otros medios como el teatro comercial. Bueno, por supuesto, la televisión es ahora sí que es un monstruo grande y pisa fuerte, como dice la canción, pero el mismo teatro se volvió enemigo del teatro. ¿Qué quiero decir con esto? Llegó un momento en que cuando se institucionaliza el teatro, estamos hablando ya de los años 60, eh, las universidades que tenían la carrera de teatro, que tienen actualmente la carrera de teatro, deciden voltear a ver hacia los grandes clásicos, deciden montar un teatro extranjero, un teatro al que ellos consideraban un teatro de mayor envergadura que el que se estaba produciendo en México. Y eso, honestamente, vino a hacerle mucho daño al teatro, sobre todo porque lo distanció del público. De pronto en la universidad parece que se está haciendo un teatro para todo el mundo, excepto para el público. Se volvió un teatro muy intelectual. De pronto el teatro popular, que ya estaba agarrando bastante auge, se empieza a ver de mal gusto y se comienza a hacer un teatro que no le habla al público mexicano, un teatro que no le habla sobre todo pues al público de a pie, al público que lo que quiere es entretenerse. Claro, y eso no está peleado con temas serios, no está peleado con dar un mensaje. Sin embargo, creo que hemos exagerado. Creo que como universitarios hemos hecho que se formen generaciones y generaciones y generaciones en el entendido de que son mejores las obras extranjeras. Creo que ese camino cada vez ha hecho que nos distanciemos mucho más del público. Hoy en día, si alguno de ustedes los invitan a ver una obra universitaria, una obra de alumnos de Bellas Artes, de la UNAM o del Centro Cultural, el Centro Universitario de Teatro, perdón, o de cualquier escuela de teatro, lo primero que nos viene a la mente, y es una fama bien ganada, es teatro solemne, teatro aburrido, teatro distante del público. Y eso no debería ser así. A mí me parece que el teatro que se hace en las universidades tiene que responder a su tiempo, tiene que ser testigo de su tiempo, tiene que estar hablando de lo que está sucediendo allá afuera. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para hablar de ello. Porque más allá de las escuelas que imparten la carrera de teatro de manera profesional, me parece que hay una tradición muy grande de universidades, como por supuesto el Politécnico Nacional, la UAM, la Universidad del Estado de México y las universidades estatales, de tener compañías de teatro con alumnos, con docentes del plantel. Y creo que estamos en un buen momento para replantear cuál debe ser el papel
o cuál es el escenario ideal para todas estas compañías de teatro. Es decir, ¿qué deberían representar estas compañías de teatro? Y, por supuesto, hablaremos de la importancia de que exista teatro, de que haya compañías de teatro de todas las universidades. Voy a empezar por el primer punto que les decía. ¿Qué debería presentarse? ¿Qué debería presentarse en estas compañías? Bueno, lo primero que les digo es, debería fomentarse un taller integral. Quiero decir con esto que no solo haya una especie de maestro director y que llegue y que monte las obras, no. Creo que debe haber un fomento a la dramaturgia. Es decir, un taller en el que no solo se enseñe a actuar o aprenderse un libreto o a hacer un montaje, sino que se enseña a las alumnas y a los alumnos a escribir teatro. ¿Por qué? Porque la herramienta del teatro tiene varias aristas y una de ellas es poder sacar las inquietudes de un grupo determinado, de una comunidad determinada, en este caso de un sector estudiantil, sobre la problemática que le preocupa y sobre cuál es su visión del mundo. Entonces, si logramos generar compañías que produzcan sus propias obras de teatro, pero me refiero a producir no en el sentido de producción de montajes, sino de escritura, de generar nuevas obras, pues obviamente van a ser puestas en escena mucho más cercanas, primero, a la comunidad que cobija a esta agrupación teatral y obviamente a su momento actual. Eso sería un escenario ideal, ¿no? Que primero hubiese un taller de dramaturgia donde las y los alumnos pudieran escribir las obras, porque esto reflejaría definitivamente sus inquietudes, lo que las y los estudiantes quieren decir, porque esa debe ser la función de una compañía de teatro, ser una herramienta de expresión, no solamente ser un espectáculo que se monta para justificar que exista un taller cultural. Ese camino a lo mejor no es el que se podrá recorrer enseguida, en lo que se animan a que empiece a haber talleres de dramaturgia que abastezcan a estas compañías. Pero bueno, un segundo escenario es, se tienen que montar obras de dramaturgos y dramaturgas mexicanas. Yo no puedo imaginarme compañías estudiantiles que no volteen a ver a las y a los autores, porque son los autores de nuestro tiempo. Y de preferencia, dramaturgos y dramaturgas vivas, que estén creando, cuyas obras respondan al momento actual. ¿Por qué doy tanta lata con esto del momento actual? Bueno, porque hoy en día hemos enaltecido autores a los que les llamamos clásicos y a los que llamamos los grandes autores del teatro, sin voltear a ver que lo que ellas y ellos escribían era justamente lo que su tiempo les exigía. Voy a poner un ejemplo que me parece el más útil para este momento, porque además pues, todo el mundo ha oído hablar de un tal Shakespeare, ¿no? Y hoy en día se monta Shakespeare con una parafernaria, con una gran escenografía, con producciones espectaculares, y nos olvidamos de lo más importante. Shakespeare, de lo que estaba hablando, era de los chismes de su época, de los problemas de su época, de lo que sucedía a su alrededor y lo que a la sociedad que él le tocó vivir le preocupaba. Y hoy en día montamos a Shakespeare como si fueran obras sumamente inalcanzables, de una intelectualidad que llega a ser hasta petulante. Y obviamente esas obras no nos dicen lo que le decían a los de su tiempo. ¿Cómo vamos a lograr que nuestros autores y nuestras autoras tengan esa trascendencia si nosotros mismos no los montamos? Si nuestra compañía nacional de teatro no monta casi autores y autoras mexicanos, lo hace muy, muy, muy rara vez. Desde ahí creo que tenemos que replantear que las compañías de teatro estudiantil se acerquen a los autores y a las autoras. Hay muchísimos autores contemporáneos, autoras contemporáneas, no solo en la Ciudad de México, en otros estados de la República. Entonces, desde ahí estamos cumpliendo con una responsabilidad de dar voz a los problemas actuales. Repito, mi escenario ideal, por supuesto, sería que se generaran los textos en sus compañías. Puede ser una dramaturgia colectiva, puede ser un ejercicio en el que todos los miembros de la compañía de teatro generen sus propias obras. Ahí es donde estaríamos generando realmente un teatro estudiantil, un teatro universitario, porque no es un producto que el director trae concebido. Muchas veces la inquietud artística y la búsqueda artística es más del director o de la directora de la compañía. Yo sé que muchas personas van a reventar y a decir que eso no es cierto, pero claro, lo que importa no es la inquietud artística. El que está al frente de un grupo de teatro universitario, además de darles todas las herramientas que después da el teatro, de las que voy a hablar más adelante,
pero que tienes que reflejar las necesidades de la comunidad. Y me parece que cada universidad, cada institución educativa tiene particularidades, y esas particularidades también tienen una problemática. Por supuesto que esto no se va a fomentar en todos lados, porque hay que entender que también el teatro hace que la gente exprese su punto de vista, hace que las personas y que los estudiantes y las estudiantes pues vean las cosas desde otra arista, las vean desde otra perspectiva. Y bueno, solemos ser bastante quejosos, grilleros, y solemos ser los que no nos dejamos y los que levantamos la voz. Pero bueno, es parte del teatro, de cualquier arte, pero en este caso del teatro. Entonces imagínense que todas las problemáticas las pudiéramos sacar a través del teatro. Lo primero que tendríamos sería una gran comunión con el público que tenemos enfrente y una gran capacidad de réplica. Es decir, lo que queremos decir va a poder ser debatido porque es el problema de la misma comunidad. Y esto podría generar pues una sinergia muy interesante y haría que las compañías de teatro tuvieran a su primer público cautivado, no cautivo. Porque muchas veces nos confiamos de, bueno, pues como es la compañía de tal escuela, pues va a tener siempre público. No, no, la idea es que el público vaya por gusto y que esté esperando el siguiente montaje de la compañía. Y si sabe que ese montaje va a hablar de su actualidad, por supuesto que va a ser mucho mayor. No cometamos el mismo error que se ha cometido o que seguimos cometiendo en las universidades que formamos profesionales del teatro. Hagamos un teatro nuestro, hagamos un teatro que nos hable, hagamos un teatro directo, un teatro frontal, un teatro valiente y sobre todo un teatro que sea testigo de nuestra época. Ahora, la importancia de que existan grupos teatrales en las instituciones educativas, no solo a nivel superior, ¿no? Yo estoy hablando desde la secundaria, incluso desde la primaria, justamente para hacer personas con una capacidad de análisis y con criterios propios. La capacidad de expresión, la capacidad de palabra, la capacidad de un cuerpo libre, de un cuerpo propio. Si educáramos a los pequeños y a las pequeñas desde la infancia, desde la primaria, a conocer, a cuidar su cuerpo, que es una gran herramienta que da el teatro, incluso podríamos combatir problemas muy fuertes y que hoy en día nos atacan mucho a la sociedad mexicana, ¿no? Como es el abuso, como es el acoso. Porque estamos en la primaria y en la secundaria y llegamos a la preparatoria sin conocer los límites de nuestro cuerpo. Y eso es una herramienta que el teatro nos va a dar siempre. Por eso es muy importante fomentar estos talleres de expresión corporal, estos talleres de actuación, porque además van a aprender a que usemos el lenguaje para decir las cosas y que expresemos nuestras emociones. Y algo bien importante, el teatro nos ayuda a identificar, a legitimar nuestras emociones y a expresarlas. Y bueno, ¿qué pasa cuando eso no sucede en la infancia o que no sucede en la secundaria? Pues que en la preparatoria nos volvemos personas implosivas, nos volvemos muy introvertidas y cuando explotamos como bomba ya no sabemos cómo canalizar nuestras emociones. Dos de las tantas herramientas que el teatro puede darnos desde la infancia y desde la adolescencia. Pero bueno, ahora situándonos un poco en el contexto de este festival, en el contexto politécnico, en el contexto de la educación superior. Independientemente de la carrera que hayan decidido elegir, a la carrera a la que vayan a dedicar su vida, el teatro nos va a dar herramientas para hablar en público, para desenvolvernos adecuadamente, para analizar las situaciones. El teatro, a través de la estructura que tiene, uno tiene que analizar los personajes, tiene que analizar conflictos, y eso es fundamental en la vida cotidiana. Fundamental. No es casualidad que los actores normalmente, a veces, digamos las cosas como son y que no nos andemos con rodeos. Bueno, eso es parte de lo que nos va a dar la vida teatral, pero sobre todo el poder aprender a trabajar en conjunto. El teatro no se puede hacer solo. Una persona, aunque sea un monólogo, hay alguien que tiene que estar del otro lado, ¿no? Como este que parece un monólogo, hay alguien del otro lado que está haciendo posible esta transmisión y existen ustedes que en este momento son el público. El teatro nos ayuda a hacer comunidad. Pocas artes, podría hablar de la danza quizá, en su momento hasta cierto punto el cine,
pero pocas artes nos dan nos despiertan esa necesidad de entender lo que es trabajar en colectivo. No podemos ir por la vida pensando que todo lo vamos a poder hacer solas o que todo lo vamos a poder hacer solos. Por eso decía yo, independientemente de la carrera que hayan elegido, piensen la importancia de hacer equipo, la importancia de entender la problemática y las necesidades de las otras personas con las que estoy. En el teatro eso es fundamental. En el teatro yo tengo que saber que soy parte de una máquina, soy un engrane de esta gran máquina que es una puesta en escena. Tengo que saber que lo que yo haga va a repercutir en el resto de esa maquinaria. Y esa enseñanza nos va a dar las herramientas para saber cuál es nuestro papel, hasta dónde debe llevar mi intervención y hasta dónde comienza la intervención del otro. No puede haber una obra de teatro si no hay una reacción. Yo digo algo y lo que estoy generando es una reacción, y así sucede en la vida cotidiana, sea la carrera a la que ustedes se hayan dedicado. Siempre vamos a tener la necesidad de alguien más, y hoy en día en esta sociedad, y sobre todo después de todo lo que ha sucedido en esta pandemia, pues parece que cada vez estamos más aislados y nos estamos olvidando de la importancia de hacer comunidad. Y además de hacer comunidad, tener una identidad. Por eso, repito lo que les dije al principio de esta plática de esta charla que he tenido la oportunidad de dar a ustedes, es bien importante que creemos obras propias, con un sello de actualidad, con un sello de vigencia, porque entonces vamos a generar identidad. Es bien importante que aprendamos quiénes somos, por qué estamos aquí y lo que queremos. Y eso, los personajes teatrales siempre nos van a dar una lección. Y otra cuestión es, ¿qué hacer con estas obras? ¿No? Porque, bueno, podemos escribirla, podemos montar la obra. Bueno, pues para eso es importante crear comunidad. Crear enlaces con otros planteles, un intercambio. Imagínense un intercambio entre diferentes compañías de teatro, la que montamos en una escuela que vaya a ser a la otra y viceversa, intercambiar obras de teatro, intercambiar experiencias. No se debe quedar solamente en el espectáculo. Ya monté mi obra, ya todos me vieron. Tiene que quedar en, ¿y qué dices tú de lo que yo estoy presentando? Crear festivales como este, pero imagínense que hablando del Politécnico, por ejemplo, que son los anfitriones de este evento, que cada escuela tuviese una compañía de teatro y que hubiese encuentros y que hubiese intercambios de estas compañías de teatro, lo enriquecedor que sería ese momento, y que después se hiciese una selección para crear una compañía representativa, y que esta compañía llevara los montajes por todas las escuelas. Paso ahora a la difusión, ¿no? Es muy importante que exista difusión de estos trabajos, porque si no genera muchísima frustración. Es un problema la difusión, de que nadie se entere de lo que está sucediendo, pero hoy en día tenemos una gran herramienta. El ejemplo claro es lo que ustedes están viendo ahorita, está sucediendo a través de las redes sociales. Yo estoy aquí en mi estudio y cada uno de ustedes está en un lugar distinto, y lo que nos está uniendo son las redes sociales. Eso es una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia. Darnos cuenta de la capacidad, de lo que somos capaces de hacer a través de las redes sociales, pues es un órgano de difusión. Hoy en día se ha democratizado la difusión. Obviamente los medios, sobre todo los medios comerciales, los medios más fuertes, difícilmente se van a abrir, deberían hacerlo, pero difícilmente se van a abrir para difundir obras de teatro estudiantiles. Deberían hacerlo, repito, deberían hacerlo. Debería ser una obligación también de las carteleras culturales, de los noticieros, tener siempre una sección para hablar de esto que se está generando en nuestras universidades. Pero bueno, sabemos que persiguen a otros intereses y está muy lejos de ser del interés cultural. Pero para eso sirven las redes sociales. Usemos estas herramientas para difundir nuestras obras, hagamos grupos en redes sociales para difundir nuestras obras y hagamos grupos para intercambiar experiencias con otras compañías, no solo a nivel local. Hagámoslo con otras escuelas de la República Mexicana para empezar, y después, ¿por qué no? Intercambiar experiencias con Latinoamérica, con otros países de habla hispana,
para que se difunda el trabajo. Hoy en día podemos, al mismo tiempo que estamos presentando la obra, y esa es una sugerencia que quiero hacerles a todos los que tengan una compañía, que transmitan las obras. Es decir, ya la pandemia nos enseñó con esto a lo que le hemos llamado el teatriming, que podemos llegar a un público que originalmente no teníamos planeado. Estamos ampliando la sala. Si en nuestra sala de teatro caben 200, 300 personas, al poner un par de cámaras y a través de una transmisión en redes sociales, podemos ampliar esto N número de veces. Creo que esto nos va a llevar al siguiente punto, que es la inclusión. Muchas veces cuando hacemos teatro, lo que dejamos fuera es a un público que sabemos que nunca va a ir al teatro. Y ese público que nunca va a ir al teatro debe ser nuestra preocupación de cada día, debe ser lo que nos dé insomnio, lo que no nos deje dormir. Pues una solución es justo la que estoy planteando. Transmitamos las obras. Démosle un acercamiento al teatro a personas que viven lejos, que viven en zonas remotas de la ciudad, a personas que viven en otros estados de la República, y por qué no decirlo, en otros países. Este festival fue posible gracias a eso. Todas las transmisiones que se han estado haciendo y que se seguirán haciendo de eventos musicales, de obras de teatro. Claro, en este momento lo estamos haciendo por una cuestión de salud, por una pandemia que ya se ha prolongado, pero ¿por qué no utilizarlo después? Cuando la gente pueda acudir a las salas, cuando la gente pueda volver a ir a los teatros, ¿por qué no seguirlo haciendo pensando en este público que hemos ganado a través de esto, del teatriming, de hacer obras de teatro a través de la cámara? Si el teatro que tanto se decía que no se podía hacer a través de estos medios, que el teatro tenía forzosamente que ser presencial, bueno, hemos demostrado que no es así. Y eso me parece importantísimo, porque es incluir a un público que no estaba incluido. Es incluir a un público, uno, que vive en zonas donde no hay teatro. Dos, que vive en zonas peligrosas. Esa es otra cosa que tendríamos que replantearnos. Los horarios de teatro en nuestro país están planteados como si fuéramos el país más seguro, donde alguien puede salir caminando a las 11 de la noche y no le va a pasar nada. Mucha gente que por eso no va al teatro, por la inseguridad. Entonces, démosle la posibilidad de ver el teatro desde el teatro. Se puede transmitir perfectamente desde los escenarios. A mí me extrañó mucho que tantos a grupos independientes lo hicimos. Estuvimos transmitiendo durante 2 años. Y cuando se reabren los teatros principales, me refiero a los teatros de Bellas Artes, a los teatros de la UNAM, a los teatros de la Secretaría de Cultura, sin transmitir, ignorando lo que pasó durante la pandemia. Como si nunca se hubiera hecho esto de transmitir el teatro en vivo. Como si no les importara ese público que se ganó y que los espacios independientes demostramos que habíamos llegado a ese público. De pronto, me parece que se tenía una gran oportunidad para llegar a esta gente que le estoy diciendo, esta gente que estamos excluyendo y que no se está tomando. Abrieron estos teatros como si no hubiera pasado nada, como si desde el primer día que se cerraron hasta el día en que abrieron no hubiera pasado absolutamente nada y no se hubiera estado produciendo tanto a través de este formato del teatro. Otro público al que vamos a llegar es el público que no tiene dinero para trasladarse al teatro. No solamente es pagar un boleto de teatro, porque muchas veces dicen, pero estamos regalando cortesías, sí, pero esa cortesía no incluye el pasaje, el traslado. Entonces también vamos a llegar a ese público que por cuestiones económicas no iría al teatro. Podemos llegar también a un público, por ejemplo, que me parece muy importante, público de la tercera edad. Ustedes dirán, ay, pero la gente de la tercera edad no tiene acceso. Sabemos cada vez más que hay abuelitos, que hay abuelitas con su celular, que están viendo otras cosas, que están ahí en redes sociales. Y si no, pues es mucho más fácil a veces acercarlos a través de estos medios que trasladarlos, que llevarlos a los lugares donde esto sucede. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Todavía el Internet no es una cuestión universal. Todavía tenemos un altísimo porcentaje de personas que no tienen acceso. Pero seamos honestos, las personas que no tienen acceso a Internet difícilmente tendrán acceso también al teatro. Entonces, paso a paso. Primero vamos con las personas que sí tienen acceso. Y ya habrá estrategias que acerquen estos medios. A mí me parece que es maravilloso que la gente pueda tener acercamientos, un primer acercamiento al teatro a través de una pantalla.
y que le guste tanto lo que está viendo que un día se le antoje ir a verlo en vivo y entonces habremos creado nuevos públicos. Pero hablando de estos públicos, también tenemos que pensar en que nuestras obras de teatro que montemos en las comunidades estudiantiles tengan la capacidad de itinerar, justamente para eso, justamente para que podamos llevar el teatro a estas personas que difícilmente tendrían acceso. Y hablo de llevar las obras de teatro a asilos, hablo de llevar las obras de teatro a orfanatos, hablo de llevar las obras de teatro a las casas de migrantes, a hospitales, a comunidades alejadas. Eso realmente sería cumplir con una función social del teatro, sobre todo cuando estamos hablando de teatro universitario, porque las y los universitarios, pues tenemos un compromiso con nuestro país, tenemos un compromiso con nuestra sociedad, y el teatro es una gran ayuda para eso. Pero no podemos pensar en comunidades teatrales, no podemos pensar en agrupaciones teatrales si no pensamos en inclusión. El teatro es una gran herramienta para unir a estos grupos a los que se les ha llamado vulnerables, a estos grupos a los que se ha dejado fuera de otros proyectos. Porque finalmente, en el teatro cabe cualquier persona. Ustedes dirán, bueno, pero a ver, es complicado que haya personajes para todos. Por eso voy a volver a insistir en el primer punto de esta plática. Escribamos las obras. La mejor manera de que tengamos grupos incluyentes es escribiendo las obras para que todas y todos los que están en esa comunidad puedan participar. ¿Por qué no pensar en un teatro en el que haya incluidos personajes que puedan ser realizados por personas con alguna discapacidad? ¿Por qué no pensar que nuestras obras de teatro tengan intérprete de señas? Cuando estén presentando en vivo haya un intérprete de señas para que las personas sordas puedan acudir a las obras. ¿Acaso pensamos en personas ciegas cuando hacemos una obra de teatro? Se pueden generar libretos para que la experiencia, con lo que se diga, la experiencia musical, acerque a estas personas. Me parece que el teatro es muy noble en ese sentido. Y también podemos combatir la discriminación y fomentar la inclusión a través de obras de teatro que tengan esta temática, que sean obras de teatro que nosotros podamos generar donde quepan todos y todas las personas. Contemos estas historias. De ahí la importancia de que nuestras obras sean nacionales, de que nuestras obras sean creadas por nosotras y por nosotras, para que hablen de nuestra realidad. Porque de pronto también al importar obras, al traer obras con este eurocentrismo de que todo lo que es hecho en Europa siempre ha sido mejor, pues también con eso traemos una discriminación. ¿Por qué? Pues porque los estereotipos de estas obras nos acercan a cómo somos en realidad las mexicanas y los mexicanos. En cambio, si escribimos obras con nuestra problemática, pues la podemos representar con nuestra gente, con nuestros colores, con nuestros acentos, con nuestras palabras. Otro lugar fabuloso para poder llevar teatro son las colonias a las que les llaman populares, ¿no? Estas colonias que, que habitan personas pues, que viven en situaciones de pobreza. No saben lo agradecidas que son estas comunidades cuando se lleva el teatro, pero cuando se lleva un teatro con el afán de dejar algo más que solamente el espectáculo, porque no se trata nada más de ir como caravanas, ¿no? Llevar nuestras obras de teatro a estas comunidades y debatir con ellas, platicar con ellas, quedarnos un poco después de la función, quitarnos esta tradición de que se acaba la luz, se acaba la obra, se apaga la luz, y ya, todo el mundo se va. Aprendamos a hablar con nuestro público, incluyámoslo, hagamos estas charlas, sobre todo con las compañías de teatro estudiantiles. Es importantísimo hablar con nuestro público, invitar al debate a nuestro público, retroalimentarnos de nuestro público. Entonces ya con la itinerancia y con este diálogo con nuestro público, regresaremos a enriquecer a nuestra compañía de teatro y seguramente, nuestro segundo montaje o nuestro siguiente montaje será mucho más fuerte y será mucho mejor. ¿Por qué? Porque hemos tomado en cuenta el factor más importante, que es el público. De verdad, tenemos que enmendar la plana. El teatro universitario se debe
a su país, a su sociedad. No hagamos del teatro una élite inaccesible. Por supuesto que hay autores importantísimos, autores de los que se va a seguir hablando siempre, pero esos autores tienen otra función en nuestro contexto. Esos autores nos sirven a los que creamos teatro para entender un poco el teatro que se hizo en otros tiempos, pero no son los autores que tenemos que llegar a nuestro público. Nuestro teatro tiene que saberle a México, tiene que saberle a barrio, tiene que saberle a calle, tiene que saberle a playa, tiene que saberle a selva, tiene que saberle a montaña, tiene que saberle a su colonia, a su casa, a su problemática. Teatro Universitario tiene una deuda con México. Se alejó muchísimo del público, muchísimo. Hubo varias oportunidades para entender cuál era nuestro teatro. Y de pronto, en vez de voltear a ver a nuestro público, se voltearon a ver a los propios egos, a las propias a dinastías enteras de directores haciendo odas a sí mismos, olvidándose de que allá afuera hay un público al que le urge ver un teatro. Cito ya casi para terminar a la carpa. ¿Por qué no estamos haciendo carpa? La carpa fue sumamente exitosa durante las primeras 3 o 4 décadas del siglo XX. Y de pronto, como si la carpa no hubiera existido. La carpa era el teatro del pueblo, el teatro de revista, el teatro político. Ahí teníamos la fórmula y hoy en día la hemos olvidado. ¿Por qué no volver a la tradición carpera? ¿Por qué no llevar la carpa a los tiempos contemporáneos? Estas carpas que se montaban y se desmontaban, llevar el teatro a todos lados. Bueno, ese es uno de tantos ejemplos que les podría decir de la lección que nos ha dado la historia y de pronto a las universidades nos ha dado por alejarnos, por intelectualizar el teatro, por alejarlo de lo más importante que es su sociedad. Ahí queda la invitación. La invitación es a que se incorporen a los grupos de teatro, a las compañías de teatro, y que si no hay, que la formen, que la pidan, que la exijan. Será un gusto saber que de esta charla sale la inquietud de crear nuevas compañías y de generar estas obras nacionales, obras que sean incluyentes, obras en base a la problemática actual. Celebro que esté sucediendo este segundo festival, celebro que la comunidad politécnica tenga esta inquietud, porque siempre ha sido una institución que ha fomentado la cultura y que siga así, porque la ciencia y la tecnología, que son el emblema del Politécnico, siempre tendrán en la cultura un aliado. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Andrés Castora Mitchell y nos vemos en el teatro.